dirección de exacto, consultorio. subdirectora. Yo en realidad quiero dirigirme un poco a los papás, ¿ya? Que son las personas que están involucradas y que yo siento que son los que están más preocupados por el tema. Y bueno, yo también soy mamá y entiendo su preocupación. Ya quiero decirles que igual, tal vez yo estaría en la misma postura, porque lo entiendo. Pero como enfermera también entiendo que el hecho de que a los niños se le haya puesto a lo mejor una sobredosis, entiendo de qué se trata, ¿ya? Si a usted no se le avisó en el momento, no fue porque nosotros quisiéramos ocultarlo, pues solamente porque como consultorio y como, bueno, ella es la enfermera Bárbara encargada del programa de inmunización, nosotros tenemos que esperar órdenes de más arriba, de cómo vamos a proceder, ¿ya? No es que nosotros supimos ya le vamos a decir al tiro a los papás, nosotros tenemos que informarlo hasta arriba. Y esos protocolos son los que nosotros debemos seguir. En ningún momento quisimos ocultarlo. Debíamos esperar ese momento de tener la reunión con los papás, hicimos el plan de contingencia, lo hicimos saber en el departamento, en todos los lugares que nos pedían, para después poder darles una respuesta concreta e informarles claramente lo que pasó. Eso fue lo que pasa con su hijo. Y con respecto a lo que ustedes dicen, preocupación de qué les va a pasar, a ellos ya no les pasó nada. Ya la reacción de la vacuna ya terminó, digamos, el periodo en que pudiera haberles pasado algo. Alguien dijo de que le brotó el sarampión por ahí, ¿escuché? Sí. Pero en realidad son signos esperados de una vacuna que es la del sarampión, junta con otras dos. Pero es un síntoma que a lo mejor hasta un niño que se le coloque una dosis le va a pasar igual. No es una reacción adversa, una reacción que no se va a esperar. Todos los niños que se vacunan pueden tener fiebre, ¿ya? Es para que estén tranquilos. A ellos, si su niño me decía usted que está con vómito, pero eso no es una reacción de la vacuna. Tiene que consultar porque puede ser otra patología. Puede tener lo que yo... reacciones a futuro. Sí, reacciones a futuro. Lo otro es que los niños generalmente fueron cayendo de a uno, entonces fueron pasando más cosas de por medio, entonces uno igual le queda la duda. Siempre no va a quedar la duda. Mire, nosotros tenemos en una carpeta, como todos los informes que desde aquí, nosotros todos los días pedíamos evaluación a los niños. Tenemos el informe, en ese momento no lo trajimos, pero lo podemos traer si quieren y revisar niño por niño. Todos los niños en el periodo que fueron revisados están asintomáticos, no presentan ningún síntoma. Y posteriormente ahora corresponde el segundo informe en el que ahora nos van a informar qué síntomas presentaron. Claro. Además, creo que hubieron 2 niños que presentaron unas manchitas, granitos, ¿ya? Que son propios de la enfermedad, y esos niños creo que fueron trasladados desde acá al consultorio para que el médico lo evaluara, y el médico hizo todo lo que ustedes piden de hacer el examen y todo, él lo observó, vio todo lo que tenía que ver y descartó cualquier reacción adversa. Entonces, la pregunta mía era, a lo mejor los niños tienen baja de defensa, porque los niños fueron cayendo a medida que fueron pasando los días, fueron enfermando los niños en la Pero sala. ahora, ¿cuántos niños? A lo mejor solo se nos han informado de 2 niños. Ya, resulta que yo he pasado hace 2 semanas que estoy viniendo a consultorio. Lo traje por las manchas, dolores musculares, enrojecimiento de los ojos, la cara totalmente áspera, tenía brote en las piernas, dolores musculares, muchos dolores musculares. Mi niño estuvo con 42 de fiebre y muchos dolores, lo tuve que llevar al hospital. Ya, y el resultado que, bueno, allá lo hicieron en el hospital, le hicieron un examen y le encontraron neumonía. ¿Ya? Y entonces la pregunta es mía, ¿es consecuencia? A lo mejor los niños tuvieron baja de defensa porque piensan que tantos bichos que le pusieron. Entonces siempre nos va a quedar la duda. Pero no tiene que ver con la vacuna. Que haya presentado una neumonía no tiene que ver con la vacuna. La vacuna es para, por decirlo... Pero usted piensa que está bien, usted habla de una dosis, pero aquí le pusieron 10 dosis. Si nosotros asumimos ese error, ¿ya? Yo eso que lo quiero que quede claro. Nosotros asumimos el error y las que prepararon la vacuna se equivocaron. Sí, la administraron mal, la administraron Las que prepararon la vacuna está haciendo usted. Claro, si las vacunas no vienen preparadas. Sí, pero me gustaría que porque